Hace 4.000 millones de años, cuando la Tierra aún era un planeta joven y ardiente, la superficie comenzó a fragmentarse en enormes bloques de roca, las placas tectónicas. Con el tiempo, su movimiento constante dio forma a montañas, cañones, mesetas y valles, verdaderas cicatrices geológicas que aún hoy cuentan la historia profunda de nuestro planeta. De esos choques, levantamientos y rupturas surgieron las formaciones rocosas que hoy admiramos y estudiamos, paisajes que parecen silenciosos, pero que en realidad guardan millones de cambios. Este documental nos invita a recorrer algunos de esos escenarios, lugares donde la dinámica interna de la Tierra se hace visible en cada pliegue, cada roca y cada ladera. Desde montañas levantadas por la orogenia andina hasta cañones excavados por ríos ancestrales, exploraremos cómo se formó el relieve que hoy habitamos y cómo estos paisajes siguen evolucionando. Hace miles de millones de años, cuando la Tierra apenas comenzaba a enfriarse, su superficie era un océano de rocas fundidas en constante movimiento. A medida que este manto ardiente fue solidificándose, la corteza terrestre comenzó a fracturarse como si fuera un enorme rompecabezas. Así nacieron las primeras placas tectónicas, grandes bloques de roca que flotan sobre el manto caliente y dinámico del planeta. Con el tiempo, los movimientos internos de la Tierra, alimentados por el calor del núcleo y la energía liberada por el manto, hicieron que estas placas se desplazaran, se separaran, chocaran y se hundieran unas bajo otras. Esta danza profunda y silenciosa dividió la corteza en múltiples secciones, y cada choque o separación dio origen a nuevas formaciones rocosas, cordilleras, fosas oceánicas y volcanes. ¿Qué es la geomorfología? La geomorfología es la rama de la geología que estudia las formas de la Tierra, montañas, valles, ríos, cerros, llanuras y todas las estructuras que moldean el paisaje. Su nombre viene de 3 palabras griegas: geo, que significa tierra, morfe, que significa forma, y logía, que significa estudio. Pero la geomorfología no se queda solo en describir cómo se ve el terreno. Analiza los procesos como el movimiento de las placas tectónicas, la erosión, los volcanes, la acción del agua, del viento y hasta el clima. Su importancia es fundamental, pues gracias a la geomorfología podemos comprender la historia geológica de una región, identificar riesgos naturales, como deslizamientos o inundaciones, planear adecuamiento del uso del suelo y proteger ecosistemas sensibles. Además, nos permite valorar el paisaje, no solo como un entorno bonito, sino como un libro abierto que conserva millones de años de memoria de la Tierra. El Cerro Quininí es una de las elevaciones más representativas del territorio cundinamarqués. Este cerro es visible desde distintos puntos, donde se puede observar como un guardián silencioso que conserva la historia, biodiversidad y procesos geológicos que comenzaron hace millones de años. El Quininí no es solo un punto de referencia geográfica, es una estructura natural que nos habla del pasado tectónico de la región y del modelamiento constante de la Tierra. ¿Qué es un cerro y cómo se forma? Un cerro es una elevación natural del terreno, más pequeña que una montaña, pero significativa. Se forma por diferentes procesos: levantamientos tectónicos, acumulación de materiales, erosión diferencial o incluso por antiguas actividades volcánicas. En el caso del Cerro de Quininí, su origen está asociado al levantamiento de capas rocosas
debido al movimiento de las placas tectónicas, que empujaron y plegaron el terreno. Con el paso del tiempo, la erosión moldeó su forma actual, dándole esta silueta característica que hoy reconocemos. El Cerro de Quininí forma parte del sistema montañoso andino. Su altitud aproximada oscila entre los 2.000 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga características climáticas frescas y húmedas. Desde su cima se puede apreciar gran parte del valle de Fusagasugá, así como la transición entre zonas rurales y urbanas. El clima del cerro es templado frío, con temperaturas que suelen estar por debajo de la zona urbana. La humedad es alta gracias a la presencia de bosques y a la captación de niebla. Este microclima favorece la presencia de especies adaptadas a ambientes frescos y contribuye a la regulación del agua en la región. Los suelos del Cerro Quininí son de origen andino, mayormente franco-arenoso y ricos en materia orgánica, aunque también presentan zonas pedregosas debido a la erosión. En cuanto a las rocas, predominan materiales de tipo sedimentario y metamórfico, producto de antiguos procesos de compactación y elevación tectónica. En algunas áreas se observan capas de lutitas, arenisca y rocas endurecidas por presión. La flora del cerro es variada, se pueden encontrar helechos, musgos, líquenes y arbustos propios de bosques altoandinos. También destacan especies como el tuno, el gaque, el chilco y árboles nativos como el arayán y el guayacán serrano. Estas plantas no solo embellecen el cerro, sino que ayudan a estabilizar los suelos y a mantener la humedad del ecosistema. En cuanto a su fauna, el cerro alberga aves como el toche, la torcaza, el copetón y pequeños mamíferos como zarigüeyas, ardillas y algunas especies de murciélagos. Antes de la colonización, estas tierras fueron habitadas por comunidades panches, grupos indígenas que dominaban la región. El cerro era considerado un espacio sagrado y estratégico. Se cree que era usado como punto de observación, de encuentro y posiblemente para prácticas de rituales relacionadas con la naturaleza. Los cerros cumplen un papel fundamental en el equilibrio ambiental. Actúan como reguladores de clima, capturan humedad, permiten la filtración de agua y funcionan como refugio para múltiples especies. Rocking a hard place, it's battery control. Este documental es el resultado de un recorrido por diversos escenarios geológicos del territorio andino colombiano, donde cada parada nos permitió observar de manera directa la complejidad del relieve y la interacción entre los procesos tectónicos, erosivos, sedimentarios y antropológicos. A través de montañas, planicies estructurales, valles fluviales, cañones profundos y ciudades asentadas sobre formas heredadas del tiempo geológico, comprendimos cómo la dinámica interna de la Tierra y las transformaciones humanas convergen para modelar el paisaje. Esta salida nos abrió la posibilidad de interpretar el territorio desde una mirada científica, reconociendo su fragilidad, su valor patrimonial y la importancia de una lectura crítica que permita comprender, a cuidar la geodinámica que caracteriza Colombia. La represa del Cisga está ubicada en una depresión tectónica de la cordillera oriental. Sus rocas areniscas, lutitas y materiales coluviales ofrecieron un soporte geológico ideal para construir el embalse, tal como lo había demostrado el estudio del Servicio Geológico en 1941. Este paisaje modificó la dinámica hídrica de la hoya del río Cisga,
convirtiéndose en un ejemplo de cómo el relieve, producto de fuerzas internas y externas, puede ser aprovechado por la ingeniería para garantizar agua y energía. Este lugar significó para la práctica el primer contacto con la relación directa entre litología, tectónica y uso humano del territorio. Un embalse posible gracias a la estabilidad geológica del sustrato, pero también un espacio donde se evidencia la fragilidad de los sistemas montañosos ante la intervención humana. Tunja se asienta sobre planicies, mesetas y colinas que alcanzan los 2.900 metros. Su relieve conserva huellas de procesos lacustres antiguos y de erosión profunda, pero hoy está fuertemente presionado por la urbanización. El Museo Arqueológico de la UPTC permitió comprender que la ocupación humana, desde sociedades prehispánicas hasta las ciudades actuales, reorganiza el territorio. Monolitos, cerámicas, momias y objetos metálicos revelan una relación entre cultura y paisaje. Tunja significó el reconocimiento de cómo la presión urbanística altera los drenajes naturales, afecta laderas inestables y exige conservar el patrimonio arqueológico que convive con riesgos geomorfológicos. Villa de Leyva presenta un paisaje caracterizado por un clima seco, la escasez de vegetación y la presencia de suelos delgados que se erosionan con facilidad. Las fuertes variaciones de temperatura, la radiación solar y la pérdida histórica de cobertura vegetal han favorecido la aparición de cárcavas y zonas con tendencia a la desertificación, lo que refleja un terreno altamente vulnerable a los procesos de degradación. En este entorno se ubica el Museo Paleontológico, un espacio donde se conservan fósiles que evidencian que esta región estuvo cubierta por un mar durante el Cretácico. Bucaramanga está asentada sobre la depresión tectónica Bucaramanga-Lebrija, una de las zonas con fallas activas más importantes del nororiente colombiano. Aquí, la litología compuesta por esquistos, areniscas fracturadas y suelos residuales genera laderas vulnerables a la saturación hídrica. La expansión urbana informal ha ocupado taludes y drenajes naturales, incrementando la inestabilidad del terreno. En este punto del viaje descubrimos la fragilidad de una ciudad que crece sobre un sistema de fallas vivas, donde cualquier intervención sobre el suelo puede desencadenar movimientos de masa y degradación ambiental. Un cañón es un valle profundo con áreas áridas y semiáridas, rodeado de laderas empinadas y paredes rocosas. Formado por pulsos de levantamiento desde el Cenozoico y por la erosión fluvial del río Chicamocha. Este cañón corta rocas que van desde el Precámbrico hasta el Cretácico, esquistos, gneiss, areniscas marinas y cuerpos ígneos del Triásico-Jurásico. Su geometría está controlada por fallas activas que orientaron la incisión del río durante millones de años. Aquí comprendimos cómo los procesos endógenos y exógenos se combinan para crear paisajes extremos, y cómo la infraestructura turística, sin estudios adecuados, puede agravar la inestabilidad natural de laderas.
La Mesa de los Santos es una geoforma tabular residual del Terciario, una superficie elevada protegida por capas resistentes pero con suelos arenosos, baja retención hídrica y tendencia a la desertificación. Su morfología plana contrasta con los escarpes profundos hacia el cañón del Chicamocha. Es un territorio vulnerable por su baja permeabilidad, erosión acelerada y el impacto de la actividad turística. Aquí comprendimos cómo el paisaje, aparentemente estable, es en realidad un sistema frágil, donde la erosión hídrica crea cárcavas y pérdida de suelo fértiles. En San Gil observamos la dinámica activa del río Fonce, que ha modelado una isla fluvial sobre la cual se construyó el Parque Gallineral. Los depósitos de área, grava y limos evidencian procesos